¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de tutoriales Gerberín. Hoy vamos a meternos en la vida de un galán que en los años 2000 parecía tenerlo todo. Cara de niño bueno, sonrisa de comercial, mirada tranquila y ese porte de muchacho fino que hacía suspirar a medio público. Pero cuidado amigos, porque detrás de esa imagen de príncipe de telenovela se escondía una historia mucho más turbia, más sabrosa y más escandalosa de lo que muchos recuerdan. Les recomiendo un pato al orange. Porque hoy vamos a hablar de Luis Alberto López Ayala, mejor conocido en la farándula como Valentino Lanús. Un hombre que pasó de ser el galán romántico de Televisa a convertirse en un personaje rodeado de infidelidades descaradas, romances explosivos, fracasos en Hollywood, retiros espirituales, promesas de sanación, acusaciones de fraude millonario y una vida en la selva que parece sacada de una novela rarísima. Detrás de esa cara de niño bueno y esa sonrisa que derretía la pantalla en los años 2000, Valentino escondía una vida de conquistas desmesuradas, amores rotos y decisiones bastante cuestionables. Porque mientras en las telenovelas vendía ternura, romance y sufrimiento bonito, fuera de cámaras su historial amoroso parecía un desfile de engaños, excusas baratas y mujeres famosas que terminaron llevándose más de una desilusión. Porque ahora sí que Dios me dictaba y yo escribía y yo entendía y yo lo codificaba para poder transmitirlo. Y después de todo este tiempo, pues llega esta misión de venir a estar aquí con todos. Y eso no es todo. También está el galán que quiso conquistar Hollywood y se topó con pared. El actor que soñó con ser estrella internacional, produjo su propia película, perdió fuerza en la televisión mexicana y terminó refugiándose en una vida espiritual en la Riviera Maya. Pero ni el yoga, ni los kimonos, ni la selva, ni las promesas de iluminación lograron apagar del todo el escándalo, porque después vendrían señalamientos todavía más fuertes, acusaciones de cobrar millones, no entregar lo prometido y lucrar, según sus críticos, con la desesperación de gente enferma. Así que prepárense, porque esta historia viene cargada de glamour, infidelidades, nombres famosos, fracasos ocultos, misticismo, pleitos legales, supuestas curas milagrosas y un Valentino Lanús que hoy luce muy distinto al galán que el público conoció. Porque a veces el príncipe de telenovela no termina viviendo un cuento de hadas. A veces termina perdido entre la selva, los escándalos y las cuentas pendientes. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Es una película muy nutrida, muy inteligente que la gente va a disfrutar y a la vez va a decir, órale, mira qué interesante. Es una película que después de que la ves, te la llevas a tu cama a algo pasa ahí. Y miren amigos, Valentino Lanús nació con otro nombre, Luis Alberto López Ayala. Llegó al mundo el 3 de mayo de 1975 en la Ciudad de México, dentro de una familia donde no le faltaron cuidados, escuelas caras, ni esa protección especial que muchas veces se le da al único hijo varón. Fue hijo de don Luis Alberto López y doña Margarita Ayala, y creció rodeado de 3 hermanas, así que desde pequeño fue, prácticamente, el consentido absoluto de la casa, el niño al que todos miraban distinto, el varoncito de la familia, el que seguramente recibía más permisos, más atención y más contemplaciones. Pero amigos, no crean que desde niño era el galán seguro de sí mismo que después veríamos en las telenovelas. Según se ha contado, Valentino era tímido, solitario e hiperactivo. Un chamaco inquieto, de esos que no podían quedarse quietos y que tenían una necesidad casi enfermiza de desarmarlo todo. Aparato que caía en sus manos, aparato que terminaba abierto, destrozado o convertido en piezas regadas por todos lados. Seguramente si no estuviera enamorado de mi esposa. Y aunque para algunos padres eso habría sido motivo de desesperación, los suyos hicieron lo que muchas familias acomodadas hacen cuando quieren asegurar el futuro de sus hijos. Le pagaron colegios privados de los más prestigiosos y costosos de la época. Querían darle herramientas, educación y un camino serio para que se convirtiera en un hombre de provecho. Por eso terminó estudiando Ingeniería en Informática en la Universidad La Salle. Hasta ahí, todo parecía apuntar a una vida bastante normal. Niño de familia cuidada, escuelas caras, carrera formal, futuro profesional y apellido tranquilo. Pero la vida, amigos, siempre tiene su manera de meterle drama al asunto. La economía de su padre empezó a tambalearse, y de pronto Valentino tuvo que enfrentarse a una presión que tal vez no conocía tan de cerca, la necesidad de hacerse responsable.
tranquila, sí, antes de que empieces a insultar. Para pagarse la carrera, comenzó un negocio de venta de helicópteros. Y aquí viene lo curioso, porque nunca quedó del todo claro si eran helicópteros reales, de juguete, a escala o algún tipo de producto relacionado con ese mundo. Pero lo importante es esto: Valentino estaba intentando sacar dinero por su cuenta. El problema era que no le gustaba mucho la idea de trabajar duro mientras veía que sus amigos se iban de fiesta, salían en sus coches y disfrutaban una juventud mucho más ligera. Él sentía que estaba cargando responsabilidades que no quería cargar. Y como buen muchacho acostumbrado a cierta comodidad, la presión empezó a rebasarlo. Harto de las obligaciones, mandó los estudios al diablo. Ahí se rompió el camino del ingeniero en informática. El muchacho que pudo terminar una carrera seria decidió buscar otra salida, una donde no tuviera que pasar la vida entre computadoras, números y responsabilidades que lo aburrían. Esto es para ti, estas flores son para... Para independizarse, comenzó a trabajar como animador en un antro. Y ahí, amigos, descubrió algo que cambiaría su vida. En la noche, entre música, luces, clientas emocionadas y ambiente de fiesta, Valentino empezó a notar que llamaba demasiado la atención. Las mujeres se volvían locas por él. Le decían que estaba guapísimo. Lo miraban, lo buscaban, lo halagaban. Y para alguien que quizá no sabía todavía hacia dónde dirigir su vida, esos comentarios fueron como una señal. Si la gente ya lo miraba como galán, ¿por qué no sacarle provecho? Así decidió probar suerte en el modelaje. Pero cuando llegó a las agencias, se topó con una de esas frases que hoy suenan hasta absurdas, pero que en aquel tiempo retrataban muy bien la mentalidad aspiracional del medio. Le dijeron que su nombre real, Luis Alberto López Ayala, sonaba muy mexicano para sus facciones europeas, como si el nombre no combinara con la cara, como si para venderlo como galán hubiera que fabricarle una identidad más exótica, más llamativa, más de revista. Qué bonito despertar y verte, estás muy lindo. Y así nació su primer nombre artístico, Valentino Mesa. Eligió Valentino porque tenía ese aire elegante, internacional, de galán fino, y el apellido Mesa lo tomó en honor al Colegio Margarita Maza de Juárez, donde había estudiado. Todavía no era Valentino Lanús, pero ya estaba empezando a dejar atrás a Luis Alberto López Ayala. Y ese cambio de nombre no fue cualquier detalle. Fue el inicio de una transformación. El muchacho tímido, solitario e inquieto que desarmaba aparatos empezó a convertirse en un producto de imagen, en un rostro vendible, en un cuerpo para pasarela, en un futuro galán al que el espectáculo le iba a cambiar no solo la carrera, sino también la personalidad. Porque muchas veces la farándula no descubre a las personas, las fabrica. Y Valentino apenas estaba entrando a esa fábrica donde un nombre, una cara bonita y unos cuantos halagos podían abrir la puerta a una vida llena de fama, deseo, escándalos y más de una cuenta pendiente. Te dije que ibas a ver quién eras. Y así, amigos, después de probar suerte en el modelaje y empezar a entender que su rostro podía abrirle puertas, Valentino llegó a Televisa casi por accidente. Se presentó para un proyecto que prometía ser una buena oportunidad, pero como suele pasar en la farándula, el asunto se cayó de último momento y terminó cancelándose. Para muchos, ahí se habría terminado la ilusión. Pero la suerte de Valentino dio una vuelta curiosa, porque aunque el proyecto no salió, alguien dentro de Televisa sí alcanzó a verlo. Y de los foros a los, perdón, más bien, y de la selva a los camerinos de Televisa de 2x4. ¿Qué? ¿Qué está perro? No, pues la selva, ¿no? Eternamente. Sí, no, es que aparte, ¿sabes qué? La selva es... Un ejecutivo notó su potencial, su presencia, esa imagen de galán fino que podía funcionar muy bien frente a la cámara, y le consiguió una beca para entrar al famoso CEA, el Centro de Educación Artística de Televisa. Y ahí, amigos, empezó la verdadera formación. Valentino estudió bajo la mirada rigurosa de Patricia Reyes Espíndola y Sergio Jiménez,
2 nombres pesados, maestros exigentes, de esos que no estaban para consentir caras bonitas sin talento. Porque una cosa es verse bien en una agencia de modelos, y otra muy distinta es sostener una escena, memorizar textos, manejar emociones y convencer al público sin quedarse tieso como maniquí. Y aunque hoy muchos lo recuerdan como galán cotizado, Valentino confesó que al principio se sintió chiquito, porque al llegar al CEA se topó con una competencia feroz. Hombres guapos, mujeres espectaculares, jóvenes con hambre, con cuerpo, con talento y con las mismas ganas de convertirse en estrella. Ahí entendió que en Televisa no bastaba con estar bonito, había que pelear lugar. Pero su destino cambió cuando se topó en un pasillo con una de las productoras más poderosas de la televisión mexicana, Carla Estrada. Y aquí sí, amigos, se le apareció la Virgen en versión productora, porque Carla vio algo en él y decidió darle una oportunidad en la telenovela María Isabel, en 1997. Pero le puso una condición innegociable: tenía que cambiarse el apellido. Valentino en ese momento usaba el nombre artístico de Valentino Mesa, pero a Carla Estrada no le gustaba nada. Según se ha contado, le recordaba a Florinda Mesa, y para una productora que cuidaba hasta el último detalle de imagen, eso no funcionaba para el tipo de galán que quería lanzar. Así que otra vez había que fabricar identidad. Después de buscar opciones, eligió el nombre con el que finalmente el público lo conocería: Valentino Lanús. Y ahí nació oficialmente el personaje, porque Luis Alberto López Ayala ya había quedado atrás. Valentino Mesa tampoco pasó la prueba. El que entró a la televisión mexicana fue Valentino Lanús, nombre elegante, distinto, con aire de galán de revista y suficiente misterio como para quedarse en la memoria. Su debut en María Isabel fue el primer paso, pero el verdadero salto al estrellato llegó en el año 2000 con Primer Amor, a 1000 por hora, junto a Ana Layevska. Y aunque Valentino no era el protagonista absoluto de la historia, su química con Ana fue tan fuerte que prácticamente les robó el show a los personajes principales. Manera de arreglar nuestros problemas, Bárbara. A veces pasa eso en las telenovelas. La producción cree que el público va a seguir una pareja, pero de pronto otra combinación prende más, emociona más, vende más y termina llevándose la atención. Valentino y Ana tenían esa chispa. Eran jóvenes, atractivos, intensos, y juntos proyectaban una energía que conectó con la audiencia. El público empezó a verlo con otros ojos. Ya no era solamente el modelo convertido en actor, ni el muchacho que tuvo que cambiarse el apellido porque a Carla Estrada no le gustaba. Ahora era el galán juvenil que muchas querían ver en pantalla. A partir de ahí, su carrera agarró vuelo. Vinieron telenovelas como El Juego de la Vida, en 2001, Inocente de ti, en 2004, Alborada, en 2005, y Las tontas no van al cielo, en 2008. Poco a poco, Valentino Lanús se convirtió en uno de esos rostros que Televisa sabía vender muy bien. El hombre guapo, elegante, romántico, con aire de niño bueno, pero con suficiente misterio para despertar suspiros. En la pantalla funcionaba perfecto. Tenía la sonrisa, la mirada, el porte y ese toque de galán aparentemente sensible que a principios de los 2000 encajaba de maravilla en el melodrama mexicano. Andas desmayándote por todos lados. Mira, estás cada vez más pálida. ¿Qué tienes? Mientras el público lo veía sufrir por amor, conquistar protagonistas y llenar escenas románticas, su imagen seguía subiendo como espuma. Pero como suele pasar en estas historias, el brillo de la televisión era solo una parte del cuento. Pero lo verdaderamente polémico de Valentino Lanús no estaba solamente en los libretos de Televisa, ni en sus escenas románticas, ni en esa carita de niño bueno que vendía tan bien frente a la cámara. No, amigos, lo más sabroso estaba fuera del foro, en los pasillos, en los departamentos, en los viajes, en las confesiones tardías, en las mujeres famosas que pasaron por su vida y que, según se ha contado, no siempre salieron precisamente ilesas del encanto de aquel galán. Debe detenerse. Pues yo tenía el Tenías el alto. Porque Valentino Lanús podía verse como príncipe de telenovela, pero su historial amoroso parece más bien expediente de melodrama con sabor a traición. Corazones rotos,
declaraciones imprudentes, infidelidades, excusas descaradas y una larga lista de mujeres que terminaron descubriendo que detrás de esa sonrisa tranquila había un hombre bastante menos angelical de lo que parecía. Uno de sus primeros romances importantes fue con Maki Soler, cuando ambos estaban en el CEA. Aquella relación duró alrededor de 2 años, y según se ha contado, cuando terminaron, Maki quedó devastada. Lloraba, sufría y no lograba soltar fácilmente a aquel muchacho que en ese momento empezaba a perfilarse como galán. Hasta ahí podía parecer una historia normal de amor juvenil, pero el escándalo vino años después. Cuando Maki ya estaba casada con el actor argentino Juan Soler, Valentino salió a hablar públicamente de aquella relación pasada, diciendo que entre ellos había existido mucha pasión y equilibrio. Y claro, amigos, una cosa es recordar un romance antiguo con discreción y otra muy distinta es ponerse a hablar de pasión cuando la mujer ya tiene marido. A Juan Soler no le hizo ninguna gracia. El argentino se molestó, reclamó que la mujer en cuestión ya estaba casada, y el comentario de Valentino terminó encendiendo un fuego innecesario. Valentino, habíamos tronado, nos ponen en la novela de pareja, él andaba con Jackie Bracamontes, que yo la alucinaba y no quería saber nada de ella. La alucinaba. Sí. Y Sara era mi paño de lágrimas. Entonces yo le decía, Sara. Al final, el galán tuvo que ofrecer una disculpa pública a la pareja, porque aquella declaración sonó más a imprudencia coqueta que a simple nostalgia inocente. Pero el capítulo más fuerte, más comentado y más doloroso de su historial amoroso fue, sin duda, el de Jackie Bracamontes. Durante 4 años y medio, Jackie y Valentino fueron vistos como la pareja dorada del espectáculo. Guapos, jóvenes, famosos, elegantes, con imagen de portada y con ese aire de romance perfecto que vendía muy bien ante el público. Ella estaba enamorada, ilusionada y soñaba con casarse, formar una familia y construir una vida estable junto a él. Pero Valentino, según reveló la propia Jackie años después, andaba en otra frecuencia. Confirma infidelidad a Jackie Bracamontes. ¡Ay, manita! La ex reina de belleza ha causado revuelo con su libro La pasarela de mi vida, donde aseguró que William Levy le mintió, pues sostuvo un romance con ella, mientras él le decía que ya había terminado con él. En 2017, Jackie destapó la verdad en su libro La pasarela de mi vida, y ahí se cayó la imagen del novio ideal. Según su versión, Valentino le fue infiel de manera sistemática. No una vez, no un desliz aislado, no un error de borrachera que se pudiera maquillar con flores y disculpas. No, Jackie habló de un patrón, de una conducta repetida, de un hombre que aparentemente no sabía o no quería ser fiel. La gota que derramó el vaso fue Camila Sodi, sobrina de Thalía. Cuando Jackie descubrió que Valentino la había engañado con Camila, lo confrontó. Y ahí vino una de esas respuestas que parecen escritas por un villano cínico de telenovela. Según contó Jackie, Valentino se puso de rodillas y le dijo algo así como que no lo había hecho porque no la amara, sino porque era hombre, y que los hombres eran así, animales, con instintos, como si la fidelidad no estuviera hecha para ellos. De verdad le desearé a los dos que sea un exitoso matrimonio. Yo creo que sobro ahí, ¿no? O sea, poner ese morbito ahí que ellos no lo necesitan, porque Jackie y yo de verdad somos amigos. Yo creo que ellos es algo que no necesitan el día de su boda. Imagínense el descaro. No solo era la infidelidad, era la justificación. Era querer convertir una traición en biología barata. Era pedir perdón sin asumir realmente el daño, como si ser hombre fuera pase libre para romper el corazón de la mujer que decía amar. Y por si eso no fuera suficiente, Jackie también habría recibido el pitazo del chofer y de la empleada doméstica del edificio de Valentino, quienes le contaron que el galán metía un desfile constante de mujeres en su departamento cuando ella no estaba. Ahí la historia dejó de ser romance y se volvió humillación, porque no hay dolor más feo que enterarse
de que mientras una soñaba con boda y familia, el otro usaba la relación como fachada y el departamento como pasarela de conquistas. Jackie terminó con el corazón hecho pedazos, pero años después, Valentino le dio permiso para contar todo en su libro, según ella, para que pudiera sanar. Y vaya que esa confesión cambió la forma en que muchos miraban al galán. Después apareció una historia que parece casi imposible, pero ocurrió. Amber Heard. Sí, amigos, la mismísima actriz de Hollywood, años antes de convertirse en una de las figuras más polémicas del espectáculo internacional, también cayó en la órbita de Valentino Lanús. Y uno de ellos fue Amber Heard, que es un encanto, es una persona que nosotros queremos mucho, que respetamos profundamente y sentimos que, bueno, pues obviamente siempre estos medios, pues sobre todo como es el mismo Hollywood. Tuvieron un noviazgo de aproximadamente 10 meses en 2006 y según se ha contado, Valentino se enamoró tanto que hasta le propuso matrimonio con anillo de compromiso, pero Amber lo rechazó. La versión más repetida dice que ella no quiso truncar su carrera en el cine, que estaba enfocada en abrirse camino en Hollywood y que casarse con Valentino no entraba en sus planes. Pero también existe otra versión, más venenosa, donde se asegura que Valentino terminó dejándola porque la relación se volvió demasiado intensa, tóxica, celosa y posesiva. Algunos incluso llegaron a describirla como un demonio con cara de ángel. Y según esa versión, Valentino habría tenido que tomar terapia psicológica durante bastante tiempo para superar el trauma de aquella relación. Sea cual sea la verdad completa, queda claro que aquello no fue precisamente un romance tranquilo. Fue otra historia intensa, cargada de pasión, desequilibrio y final amargo. Es pesado, es un reto enorme, ¿sabes? Unir dos universos completamente separados. Y luego vino Ariadne Díaz. Valentino y Ariadne salieron por más de un año después de protagonizar Llena de Amor, en 2010. Ella sabía perfectamente la fama que él cargaba, sabía lo que se decía de sus infidelidades, sabía el antecedente de Jackie Bracamontes. Por eso, según se ha contado, tenía miedo de que le hiciera lo mismo. Valentino le juró que ya había cambiado, pero el instinto, o la costumbre, volvió a ganar. El galán se fue de viaje solo a Cartagena, Colombia, y ahí se desató otro escándalo. Según circularon versiones de prensa, habría contratado los servicios de Dania Londoño, la famosa mujer colombiana que tiempo después fue relacionada con el escándalo internacional del servicio secreto de Barack Obama. De acuerdo con esas versiones, Valentino le habría pagado para que fuera su acompañante exclusiva durante todo el viaje. Y cuando la prensa se enteró, el relajo explotó. Que le conocimos fue Ariadne Díaz, quien por cierto, tan contenta está con su pareja sentimental que se rumora ya hasta están pensando en boda. Ay, qué padre, Ari la adoro, es un ser realmente extraordinario, es una niña súper inteligente y es un ser con... Ariadne vio las noticias, entendió que la promesa de ya cambié no valía gran cosa y lo mandó directito a volar. Porque una cosa es tener fama de galán y otra muy distinta es repetir el mismo patrón con cada mujer que confía en ti. Y después de tantos éxitos en Televisa, de tantos romances sonados y de esa fama de galán irresistible que parecía abrirle cualquier puerta, Valentino Lanús empezó a creerse intocable. Porque eso también pasa en la farándula, amigos. Cuando a alguien le aplauden demasiado, cuando le dicen que está guapo todo el tiempo, cuando los productores lo buscan, cuando las protagonistas suspiran por él y cuando el público lo reconoce en la calle, llega un punto donde la persona puede empezar a pensar que el mundo entero está obligado a recibirlo con alfombra roja. ¿Qué haces aquí? Quedamos que esta noche para ver si... Y Valentino decidió que México ya le quedaba chico. Quiso irse por el sueño americano, quiso probar suerte en Hollywood, quiso dejar atrás la telenovela mexicana y demostrar que no era solamente el galán bonito de Televisa, sino un actor capaz de conquistar la meca del cine. Pero Hollywood no se impresionó tan fácil. Allá, donde hay miles de rostros guapos, cuerpos perfectos, acentos entrenados y actores hambrientos haciendo fila por una oportunidad, Valentino se topó con una realidad mucho más fría. La cara bonita no bastaba. Según se ha contado, en la industria le dieron un portazo bastante humillante, señalándole que le faltaba fuerza interpretativa. Imagínense el golpe al ego. El hombre que en México era visto como galán cotizado, el que había robado suspiros en Primer Amor,
a 1000 por hora. El que había brillado en El juego de la vida, Inocente de ti, Alborada y Las tontas no van al cielo, de pronto era tratado como uno más, como un actor al que le faltaba peso, como un rostro atractivo, sí, pero no necesariamente una figura capaz de cargar una película internacional. Hey, Marina. ¿Y? Pero Valentino, terco como era, no se resignó. Si Hollywood no le daba el lugar que él creía merecer, entonces decidió fabricarse su propia oportunidad. Así nació Veritas, El príncipe de la verdad, en 2007. Una película ambiciosa, costosa y pensada para mostrarlo en una faceta más internacional, más heroica, más grande que el melodrama televisivo. El problema fue que el proyecto no prendió. Veritas pasó sin pena ni gloria. No se convirtió en el gran salto que él esperaba. No lo lanzó como estrella de acción ni le abrió las puertas de Hollywood. Al contrario, terminó siendo un fracaso monumental, de esos que duelen más porque no solo cuestan dinero, también cuestan ilusión, orgullo y prestigio. Y ahí Valentino recibió otra lección amarga. Una cosa es querer ser estrella internacional y otra muy distinta es lograr que el público compre ese sueño. Derrotado, desgastado y con la cartera golpeada, tuvo que regresar a México. Pero ya no regresó como el galán que venía subiendo con todo. Regresó por necesidad. Regresó a hacer telenovelas porque el sueño americano no le había salido como esperaba y porque, al final, la televisión mexicana seguía siendo el terreno donde su rostro todavía tenía valor. ¿O piensas tomar una fotografía? Y eso para alguien orgulloso debió ser durísimo, porque no es lo mismo elegir volver que tener que volver. Después vinieron años extraños, de apariciones cada vez más espaciadas, proyectos que ya no tenían el mismo impacto y una industria que empezó a cambiar. Televisa, que antes lo había vendido como uno de sus galanes fuertes, comenzó a ignorarlo. Ya no era el muchacho nuevo, ya no era la gran promesa, ya no era el rostro fresco que todos querían ver. El tiempo, que en la televisión es cruelísimo, empezó a pasarle factura. En 2017, intentó regresar con TV Azteca en el remake de Nada Personal. Sobre el papel, podía parecer una buena oportunidad. Una historia conocida, una nueva televisora, un intento de recuperar presencia y demostrar que Valentino todavía podía cargar un proyecto. Pero la realidad fue otra. La telenovela fue un fracaso tan fuerte que terminó recortada y sacada del aire de forma abrupta. Y ese golpe fue todavía más simbólico, porque mostraba que el público ya no estaba esperando a Valentino como antes. El galán que alguna vez robó cámaras, ahora no lograba sostener un regreso sólido. ¿Nos hacemos novios de una vez? ¡León! Bueno, ya, por favor, vamos a dejar de... Así empezó su desaparición. No fue que se esfumara de un día para otro, sino que poco a poco dejó de ser indispensable. Pasó de ser un rostro deseado por las producciones a convertirse en un nombre que sonaba más por sus romances, sus escándalos o sus rarezas que por sus trabajos. Hollywood le cerró la puerta. Televisa ya no lo buscaba igual y TV Azteca tampoco logró devolverle la fuerza. Y ahí, amigos, quedó expuesta una verdad incómoda de la farándula. El mismo medio que te sube con aplausos, también puede olvidarte sin remordimiento. Y entonces, amigos, cuando Valentino Lanús sintió que el medio artístico ya no lo miraba como antes, cuando Hollywood le cerró la puerta, Televisa lo fue dejando atrás y sus regresos ya no prendían como en sus años de galán, decidió desaparecer de una forma bastante peculiar. No se fue simplemente a vivir tranquilo a una casa de playa, no se refugió en un departamento elegante, ni se quedó esperando otro protagónico. No, amigos. Valentino se fue a la selva de la Riviera Maya. Ahí, junto a su actual pareja María y su hija María Magdalena, nacida en 2016,
adoptó un estilo de vida completamente distinto al del galán de telenovela. Cambió los foros, los reflectores y los trajes de protagonista por la naturaleza, la espiritualidad, los kimonos, los rituales, la meditación y una vida mucho más alejada del ruido de la farándula. Esta práctica a estar en la selva, a perder el reloj, a perder el tiempo, a estar contigo, a conectarte. ¿Qué te llevó? Me encontré a Dios. Wow. Pero me lo encontré, nos encontramos. Y sí, lo de los kimonos no es adorno. Él mismo llegó a revelar que prácticamente viste solo con kimonos y que en su closet tiene apenas 8. O sea, el hombre que antes era vendido como galán de revista terminó convertido en una especie de místico selvático, caminando entre telas sueltas, discursos espirituales y una imagen muy distinta a la que el público recordaba. También contó que por las mañanas convivía con jaguares y boas salvajes, como si su vida se hubiera transformado en una mezcla de retiro espiritual, documental de naturaleza y personaje salido de una novela rara. Pero en medio de ese retiro llegó un golpe muy serio. Durante esos años alejado de las cámaras, Valentino fue diagnosticado con cáncer en una zona delicada entre el intestino delgado y el grueso. Y ahí, amigos, la historia deja de ser solamente excéntrica para volverse muy delicada. Porque hablar de cáncer no es cualquier cosa. No es chisme de amor, ni pleito de televisora, ni fracaso de película. Es una enfermedad durísima que ha golpeado a millones de familias. Y aquí es donde se enciende la polémica. Valentino ha dicho públicamente que se curó de manera milagrosa gracias al yoga, la meditación y el ayuno absoluto. Según su versión, rechazó las quimioterapias por la mala experiencia que había vivido su madre con ese tipo de tratamiento. Y claro, esa declaración causó ruido, porque cuando una figura pública habla de una enfermedad tan grave y atribuye su recuperación únicamente a prácticas espirituales, el asunto se vuelve peligroso. Porque una cosa es decir, a mí la meditación me ayudó emocionalmente, y otra muy distinta es presentar eso como si pudiera reemplazar un tratamiento médico. Por eso también existen versiones en medios que contradicen el relato más místico de Valentino. Según esas fuentes, aunque inicialmente habría intentado evitar la medicina convencional, finalmente sí habría aceptado someterse a quimioterapias para enfrentar la enfermedad. Terapias para el cáncer. Ah, sí. Y bueno, tú de viva voz lo tuviste, ¿no? Sí, claro. ¿Tuviste cáncer en el intestino? Sí, intestino. ¿Y entonces cómo fue esa curación? Pues fue parte del proceso. Yo desperté antes de... Y ahí queda la duda sembrada. ¿Fue realmente una curación milagrosa por yoga, ayuno y meditación, como él lo ha contado? ¿O hubo tratamiento médico detrás, aunque después se haya vendido una versión más espiritual y más atractiva para su nueva imagen de guía de sanación? Esa es la parte que muchos le cuestionan. Porque Valentino ya no solo se presenta como actor retirado o padre de familia viviendo en la selva. También ha entrado al mundo de los cursos espirituales, los retiros y las experiencias de transformación personal. Actualmente, según se ha señalado, cobra miles de pesos por impartir cursos donde promete abrir el tercer ojo y llevar a las personas a una supuesta expansión de conciencia. Con lo que yo me curé de cáncer, ¿sabes? Esa sustancia también limpia los procesos de cáncer y la sangre y también quita los parásitos. En vacunas vienen muchos parásitos también, se ha detectado. Y ahí es donde el público se divide. Hay quienes lo ven como un hombre que sobrevivió a una enfermedad, encontró paz en la naturaleza y ahora comparte lo que a él le funcionó. Pero otros lo miran con mucho más recelo y se preguntan si detrás del kimono, la selva y las palabras bonitas no hay también un negocio bastante lucrativo armado sobre la necesidad de la gente de sanar, encontrar respuestas o creer en algo cuando la vida los tiene contra la pared. Porque pagar hasta 20,000 pesos por un fin de semana espiritual no es cualquier cosa. Y cuando alguien que fue famoso, guapo, galán de telenovela y paciente de una enfermedad grave empieza a vender experiencias de iluminación, la línea entre inspiración y charlatanería puede volverse bastante delgada. Pero si la etapa selvática de Valentino Lanús ya venía cargada de dudas, cursos espirituales, versiones cruzadas sobre su enfermedad y una imagen de gurú que no todos compraban, el escándalo definitivo estalló cuando apareció un nombre pesado, ruidoso y polémico: Jorge Kawagi. Sí, amigos, el exboxeador, empresario y exdiputado salió públicamente a acusar a Valentino Lanús de haberlo estafado con 4 millones de pesos. Y ahí el asunto dejó de ser simple chisme espiritual. La gente supiera el daño que provocó con unas amenazas que hizo, si tuviera idea, híjole, wow, ahí paramos. Según la versión de Kawagi,
Valentino y su pareja, María, le habrían cobrado esa enorme cantidad por adelantado con la promesa de comprarle muebles tallados y puertas de madera en la India. Una operación supuestamente exclusiva, elegante, artesanal, de esas que suenan a lujo exótico y a decoración de millonario con gusto espiritual. Pero de acuerdo con Kawagi, después de recibir el dinero, Valentino no habría entregado ni una puerta, ni un mueble, ni una explicación clara. Según su acusación, el actor cortó comunicación, se quedó con los 4 millones de pesos y después se habría ido a Estados Unidos, dejando el asunto completamente tirado. Imagínense el tamaño del relajo. Porque no estamos hablando de unos cuantos pesos, ni de una discusión menor por un curso espiritual. Estamos hablando de 4 millones de pesos, una cantidad capaz de convertir cualquier pleito privado en una guerra pública. Abuso y si les contara estarían bastante enojados y no quiero entrar ahí, ¿sabes? Pero sí hay un tema ahí que fue una completa injusticia y que nos generó unos problemas. Y tratándose de dos personajes conocidos, con ego, dinero y fama de por medio, aquello se volvió dinamita para los medios. Pero Kawagi no se quedó solo en el tema de los muebles. También acusó a Valentino de ser un charlatán que, según él, lucraba con la desesperación de gente enferma, cobrando por supuestas curas o tratamientos espirituales relacionados con el cáncer. Y ahí la acusación se volvió todavía más delicada, porque ya no se trataba únicamente de dinero, sino de la posibilidad de aprovecharse del dolor, del miedo y de la esperanza de personas vulnerables. Y eso, amigos, es terreno de alto voltaje. Porque cuando alguien enfermo está desesperado, cuando una familia ya no sabe qué hacer, cuando la medicina, el miedo y la fe se mezclan, cualquier promesa de sanación puede convertirse en una trampa peligrosa si no se maneja con responsabilidad. Valentino, por su parte, negó las acusaciones. Dijo que todo era mentira y volteó la historia contra Kawagi, asegurando que el exboxeador estaba usando su poder para amenazarlo, presionarlo y hostigar a su familia. Incluso afirmó que no podía contar toda la verdad por motivos de seguridad. O sea, amigos, de un lado Kawagi decía, me estafaron con 4 millones de pesos. Y del otro, Valentino respondía, me están amenazando y no puedo hablar porque mi familia corre peligro. Hablemos de esto por ciertas razones. Yo tengo también mis reservas, porque si supieran la historia, que no la podemos contar por muchas razones, hasta por propia seguridad, que ese fue uno de los motivos. Así que el pleito quedó convertido en una novela bastante oscura, llena de versiones cruzadas, dinero perdido, amenazas señaladas, muebles que supuestamente nunca llegaron, acusaciones de charlatanería y un Valentino Lanús cada vez más lejos de aquel galán de sonrisa tranquila que conquistaba telenovelas. Porque aquí ya no estamos hablando del actor romántico ni del hombre que vive entre kimonos en la selva. Estamos hablando de un personaje público acusado de recibir millones, no cumplir lo prometido y vender una imagen espiritual que sus críticos consideran bastante sospechosa. Y aunque Valentino insiste en que todo es falso y que detrás de esas acusaciones hay presión y peligro, el daño a su imagen quedó hecho. Y como siempre en su historia, la pregunta queda flotando. ¿Valentino encontró la iluminación? ¿O encontró otra forma de vivir del personaje? Y entonces llegamos al Valentino Lanús de hoy, amigos. Un Valentino que ya no se parece mucho al galán impecable de los años 2000. Ese muchacho de sonrisa perfecta, mirada suave y cabello acomodadito que robaba suspiros en las telenovelas de Televisa. A sus 51 años, Valentino luce prácticamente irreconocible. Delgado, con el cabello largo, canoso, una imagen mucho más espiritual, más selvática, más alejada del glamour televisivo que alguna vez lo convirtió en uno de los galanes más deseados de México. Ya no parece aquel príncipe de novela que hacía suspirar a Jackie Bracamontes, Ariadne Díaz o tantas admiradoras que lo veían como el hombre perfecto. Hoy parece más bien un personaje salido de otro mundo, entre gurú, ermitaño, padre de familia, sanador polémico y exgalán que decidió darle la espalda al mismo medio que lo hizo famoso. Grande, grande, más. Sosténlo, sin tensión. Eso, esa es tu postura. Ahora, sueltas, no te desinfles. Eso.
Lo que hicimos hace ratito, ¿te acuerdas? Sí, se nos olvida que no Sí. debemos de desinflar. Está bien. En 2024 tuvo una breve aparición en la telenovela Tu vida es mi vida, junto a Susana González. Pero, según se ha dicho, no volvió precisamente por amor al arte ni porque extrañara los foros con el alma. Regresó porque necesitaba dinero. Y eso, amigos, también dice mucho. Porque una cosa es regresar por gusto, por pasión, por reconciliación con la televisión. Y otra muy distinta es regresar porque la cartera empieza a apretar. El medio artístico que durante años le dio fama, romances, aplausos y oportunidades, de pronto se convirtió para Valentino en una especie de mal necesario. Él dejó claro que no le gusta el medio actual, que no se siente cómodo con esa industria y que no quiere vivir atrapado otra vez en los foros, los llamados, los chismes y las reglas de una televisión que ya no lo mira con los mismos ojos de antes. Así que hizo su aparición, cobró, cumplió y se regresó a su retiro espiritual en la selva. Porque Valentino ya no parece interesado en recuperar del todo al galán perdido. Su vida ahora está entre la Riviera Maya, los kimonos, la espiritualidad, su hija María Magdalena, su pareja María, los discursos energéticos y esa imagen de hombre que dice haber encontrado una paz que, según sus críticos, a veces se mezcla demasiado con el negocio. Pero la última sorpresa llegó a mediados de 2026, cuando Valentino volvió a soltar una declaración que levantó cejas. Después de años de mantener un estricto celibato como parte de su disciplina energética, confesó entre risas ante la prensa que está por solucionar muy pronto esa abstinencia. Así, sin tanto rodeo, dejó entrever que ya tiene a una nueva y especial compañera en su vida, alguien con quien estaría listo para romper el celibato y volver a abrirse al amor. Y claro, amigos, ahí volvió a salir el viejo Valentino, porque por más kimonos, meditación, selva, tercer ojo y discursos espirituales que cargue encima, el galán que durante años tuvo un historial amoroso de alto voltaje parece seguir vivo en alguna parte. Es el propósito uno, pero despertar no es nada más como, no es una filosofía, es un acontecimiento, es un milagro dentro de la vida. ¿Dónde aprendes todo esto? Pues ahí con Dios y la selva y la naturaleza. Tal vez más calmado, tal vez más místico, tal vez más canoso, pero vivo. Ahora dime tú, ¿crees que Valentino Lanús realmente se reinventó y encontró paz en la selva? ¿O piensas que detrás del gurú espiritual todavía se esconde el mismo galán polémico de siempre? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta historia tiene de todo. Y si te gustan estas historias donde los famosos muestran su lado más brillante, pero también sus secretos más incómodos, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video, porque aquí, en Tutoriales Gerberín, contamos la farándula como es, con glamour, escándalo, heridas, contradicciones y todo eso que muchas veces se esconde detrás de una sonrisa de galán.